muchísimas gracias, chicos. La verdad estamos teniendo un pequeño inconveniente de conexión. Alexis, nuestro moderador, está teniendo inconvenientes en la conexión, así que vamos a dar el paso a la segunda disertación del día, que va a ser a cargo de Cabrera Virginia. Así que, Cabrera Virginia, está a su merced en la exposición. Buenos días, para mí es un honor poder exponer el día de hoy el trabajo de la profesora Catalina Méndez, que lamentablemente no pudo estar presente. El dogma revolucionario de 1810 hizo que sus hombres pusieran todas sus esperanzas en la educación, como lo expresó claramente Mariano Moreno en La Gaceta, al decir: en vano se harán grandes esfuerzos por el bien público y se atacarán los despotismos si los pueblos no se ilustran, si no vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que debe. La revolución encuentra corrientes con la modesta oferta educativa colonial, escasa, elemental e impregnada de religiosidad. Sorprende, sin embargo, la corrección de los manuscritos del periodo 1805 a 1840, admirables por su perfección gramatical y grafológica, según opinión del historiador Hernán Félix Gómez. Él asegura además que ese fue el resultado de la educación de los jóvenes ricos en la capital del virreinato, en Córdoba o en Charcas, pero los que no podían alcanzar ese nivel por razones económicas adquirían gran parte de su cultura en las casas de comercio serias, ocupadas en importar y exportar productos de volumen, con sus grandes depósitos, mostradores y escritorios, donde los jóvenes entraban como cadetes para los trabajos más duros y ascendían hasta suceder o reemplazar a sus patrones. Siempre, según el mismo autor, estas casas de comercio eran regenteadas por hombres ilustrados, como el grupo de los ingleses, que integraron los hermanos Robertson y otros. Los hermanos John y William Paris Robertson, oriundos de Edimburgo, llegaron a Buenos Aires después de las invasiones inglesas para quedarse 20 años en las Provincias Unidas y morir en Londres en 1850. Originalmente intentaron radicarse en el Paraguay, pero hostigados por Gaspar Rodríguez de Francia, se instalaron finalmente en Corrientes y se asociaron con otro inglés, Pedro Campbell, y el francés Esteban Armando Perichón. A estos y muchos otros se refiere nuestro historiador cuando afirma que en esos comercios se complementaba la enseñanza básica proporcionada en el mejor de los casos por un maestro particular en sus hogares. De manifiesta cultura, William Robertson escribió 2 relevantes libros sobre el paisaje correntino, Cartas de Liberación y la Argentina en la época de la Revolución, además de su clásica Historia de la América del Sur. Puede afirmarse en ese sentido que el comercio fue civilizador hasta más o menos 1870, cuando la navegación en el río se abrevió por la máquina de vapor y la distancia se acortó por obra del telégrafo. La provincialización de Corrientes en 1814 y los avances constitucionales de 1824 abrieron las puertas al primer gobierno de don Pedro Ferré, que en este y sus otros 2 mandatos comprendió cabalmente la importancia de la educación. Por eso, en principio, para suplir la falta de maestros profesionales, adoptó el método de ayuda mutua, introducido por Rivadavia con esa novedad pedagógica originada en Londres e instalada en el Río de la Plata por Diego Thompson, un educador escocés, pastor bautista, que recorrió toda Latinoamérica en el siglo XIX para promover y lograr la implantación del método creado por Joseph Lancaster. No puede sorprender entonces que fuera sostenido después por el gobierno del doctor Juan Pujol, impulsor de la primera ley de educación común del país en 1853. Su gestión culminó la nacionalización del Colegio Argentino, base de su soñada escuela normal, cuyo plan de estudios de nivel secundario incluía, además de los contenidos habituales, el aprendizaje de 3 idiomas extranjeros, inglés, italiano y francés, a través de la traducción oral,
la conversación, la lectura y la redacción, respetando así la demanda social y cultural de esos idiomas. Esta apelación larvada o explícita a los modelos educativos extranjeros, especialmente al francés y a los del mundo anglosajón, tendría su más intensa aplicación en las provincias a partir de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, aunque antes Mitre, al organizar su Colegio Nacional de Buenos Aires, convocó al francés Amadeo Jacques, inmortalizado por Miguel Canet en su juvenilia, para ejercer su rectorado y junto con él otro francés, Paul Grossac, para organizar la Biblioteca Nacional. Corrientes, como es lógico, no se marginó de esta concepción, extranjerizante para sus detractores, porque era la señal inequívoca de que se buscaba la excelencia desde el punto cero de las instituciones educativas que se iban creando. En ese sentido, no se puede obviar la figura de Amadeo Bonpland, científico por autonomacia. Después de muchos avatares, el francés llegó a nuestra provincia y tuvo el reconocimiento pleno de su gobierno, le concedió tierras en la zona de Mercedes, le permitió instalar una colonia agrícola en Santa Ana, departamento de Paso de los Libres, donde vivió temporalmente y lo designó como director del Museo de Ciencias Naturales recién creado, obra que perduró en el tiempo y que hoy lleva su nombre, conservando muchas de las especies que él estudió y clasificó. Otro hecho significativo de esta apelación a la capacidad extranjera fue la designación del doctor Patricio Fitzsimons como rector organizador del Colegio Nacional de Corrientes, creado por el presidente Sarmiento durante el gobierno provincial del doctor José Miguel Guastavino. Nacido en Irlanda en 1802, el doctor Fitzsimons se había doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad de Oxford. Durante 19 años fue director de un colegio en Londres. En 1862 decidió instalarse en Sudamérica, arribando a Río de Janeiro, Brasil. En ese momento azotado por una epidemia de fiebre amarilla, que lo obligó a seguir viaje hasta Buenos Aires, y ya en Argentina dedicarse a la enseñanza en varias localidades. En 1867 fundó y organizó el Colegio Nacional de Paraná Entre Ríos, hasta que el 7 de mayo de 1869 fue designado para las mismas funciones en la provincia de Corrientes, frente al rectorado del recién creado Colegio Homólogo, mientras quedaban en Paraná, al frente de la Escuela Normal, también recién fundada, el español José María Torres y el norteamericano George Stern. Patricio Fitzsimons inauguró el colegio en Corrientes el 2 de agosto de 1869 con 393 alumnos externos, 46 de ellos para los cursos de bachillerato y el resto afectado a la escuela primaria anexa, que se organizó a propuesta del rector por las notables deficiencias que traían de las escuelas comunes. Quedó a cargo del anexo su hijo Guillermo Fitzsimons, quien dictaba 6 horas diarias de clase sin retribución alguna. Además de los cursos de bachillerato y la primaria anexa, fundó una escuela normal de preceptores y un departamento de aplicación anexo, ambas iniciativas aprobadas por el ministro Avellaneda. Esta obra fue tan intensa como breve. A menos de 2 años de su llegada, murió víctima de la epidemia de fiebre amarilla, pero sus instituciones quedaron afianzadas por la acción igualmente intensa de sus hijos, Santiago y Guillermo, dueños de la capacidad intelectual y el espíritu de servicio de la gestión paterna. De todas ellas, hay que destacar en especial la Escuela Normal de Preceptores, que dio al país, a partir de 1876, una pléyade de 46 maestros, todos de alto nivel profesional, entre ellos José Alfredo Ferreira y Manuel Vicente Figuerero. No fueron los Fitzsimons los únicos pioneros. A partir de 1884 aparecieron con brillo propio otros educadores extranjeros, en especial el grupo de maestras norteamericanas. En ese año comenzó a funcionar la Escuela Normal de Maestras con la dirección de María Luisa Villarino de Del Carril, el asesoramiento activo de 2 maestras estadounidenses, Miss Edith Howe y Miss Jenny Howard,
a las que se sumaría año más tarde Miss Rosa Dark. El cierre de la Escuela Normal de Preceptores en 1883 generó una activa reacción popular, logrando la creación en 1887 de la Escuela Normal de Maestros con la dirección inicial del doctor Ramón B. Contreras. Lo reemplazó posteriormente, al poco tiempo, el profesor Jorge Kalsenstein. Según la licenciada Adriana Kovalova, el profesor Kalsenstein se radicó en Corrientes en 1869 para ejercer la cátedra de química en el recién fundado Colegio Nacional. De origen alemán, con una sólida formación en física, química, griego, latín e historia, en 1888 se incorporó como profesor de la Escuela Normal de Maestros, asumiendo prontamente las funciones de director. En ese cargo, como europeo de profunda cultura y larga visión, advirtió las carencias de sus alumnos y se preocupó en desactivar su adhesión a supersticiones y falsas creencias. Al respecto, Kovalova dice: se esmeró en inculcarles principios científicos para desvirtuar las apreciaciones erróneas de los acontecimientos, mediante la divulgación de rigurosos métodos de aprendizaje. Al mismo tiempo, afirmó la disciplina escolar y los valores formativos que tiene toda escuela normal. Tras 2 años de gestión, como se describió antes, muy intensa por cambio de programas, el ministro de Instrucción Pública, Osvaldo Magnasco, dispuso el cierre de 9 escuelas normales, entre ellas la Normal de Maestros de Corrientes, que quedó anexada al Colegio Nacional de la ciudad hasta 1903. Paralelamente a estos cambios, todavía a fines del siglo XIX, se daba impulso a las llamadas escuelas populares, que se convertirían prontamente en escuelas normales. Así se creó la de Goya, que contó con el invalorable trabajo de 2 maestras norteamericanas, las hermanas Isabel y Raquel King, tan arraigadas que Isabel pidió, y así se hizo, ser sepultada en Goya en el cementerio La Soledad. Por iniciativa de José Alfredo Ferreira, se creó en 1888 otra escuela en Esquina, que quedó en manos de otras 2 maestras norteamericanas, Miss Edith Howe y Miss Cora Hill, reemplazadas después de 3 años por el profesor Ángel Bassi. En ese mismo año, y por impulso también de José Alfredo Ferreira, se creó la Escuela Popular, después Escuela Normal de Mercedes, bajo la dirección de Modesto Leites y el asesoramiento de la bostoniana Miss Edith Howe, que le dio a la nueva institución la impronta de profesionalidad que caracterizó a estas maestras norteamericanas. Este proceso arranca en 1845, cuando Domingo Faustino Sarmiento llega por primera vez a los Estados Unidos y surge la idea de contratar docentes formadas en el país del norte para trabajar en el otro extremo del continente. Pero la idea recién podría concretarse con Sarmiento en la presidencia de la Nación, lo que posibilitó la incorporación de 67 maestras a su formidable proyecto educativo en gestación. En el caso de Corrientes, la incorporación de algunas de estas docentes se logró recién a partir de 1883. Rescatar la epopeya de las maestras norteamericanas, revalorizar la fuerza del movimiento normalista en la Argentina, que ellas pudieron concretar y con su ejemplo ampliar el horizonte educativo de las mujeres, es simplemente justicia histórica. Hasta aquí la mención de los extranjeros, que de algún modo influyeron en la educación correntina a lo largo de un periodo histórico relativamente breve. Seguramente podría haberlos impulsado algún interés material, en el mejor de los casos, una fuerte vocación profesional, pero el alto nivel de sus gestiones los exime de toda crítica. Como decíamos antes, es de justicia histórica un reconocimiento objetivo de su influencia y recordar el aporte significativo de su capacidad profesional a una política educativa de excepción como fue la del siglo XIX en Corrientes. Muchas gracias.